Bueno, vamos a ver, vamos a seguir con la introducción y con, en realidad, el repaso que terminamos la clase anterior y la introducción a sistemas operativos. Em, si esto me entrega el control, está. Bueno, hablamos algo de qué es un sistema informático. Digamos, necesitamos estas cuatro patas, una pata de hardware, un sistema operativo, programas y usuarios que los ejecuten. Así una síntesis muy rápida. Después hablamos de qué es un sistema operativo. Es un programa de control que se ocupa de administrar los recursos de hardware de una computadora. De hardware incluye la memoria, digamos, todo el componente físico del equipo. Administrar los diferentes programas que se ejecutan en ese momento. Vamos a entrar en un concepto que es lo que se llama multiprogramación o multisimultaneidad de los programas o de los procesos. Eh, entonces, esperen un cachito, que tengo que aceptar gente. Está. Ya estoy aceptando, pero se ve que no lo acepta. El concepto de simultaneidad de procesos, por ahí es un concepto nuevo que ustedes no manejan y se van a tener que, digamos, ir Profesor, acostumbrando. Sí, profesor, disculpe, están preguntando si va a grabar la clase. sí, estoy grabando, ya estoy grabando. Ah, perfecto. No Es, sabía, gracias. todas las clases las voy a grabar y aparte tienen la clase anterior. Igual está bien que me avisen porque a veces me cuelgo un poco y empiezo a hablar y no la grabo, pero sí. Eh, por las dudas voy a ver de nuevo. Sí, vamos, 2 minutos y medio. Entonces, digamos, el sistema operativo se va a encargar de todo esto, administrar ejecución de los distintos procesos. Digamos, en algún momento el sistema operativo va a tener que decidir qué proceso ejecutar y qué proceso no ejecutar cuando entren al sistema varios procesos. Eh, digamos, el término no ejecutar sería eh, ejecutar uno antes o uno después. No quiere decir que no ejecutar sea de cortar el programa que alguien ejecutó y no ejecutarlo. Sí lo voy a ejecutar, pero si alguien, por ejemplo, entró antes que a ejecutar un proceso, lo ejecuta antes y vemos, va a haber un montón de formas de ejecutarlo. Puede ser que ejecute primero uno, después el otro, o lo ejecute por partecitas, o los pueda ejecutar al mismo momento porque tengo un sistema de multiprocesamiento. Digamos, todo ese tipo de administración se va a encargar el sistema operativo. Otra de las tareas que va a tener el sistema operativo va a ser la de facilitar la tarea de los programadores. Digamos, nosotros como programadores no vamos a acceder directamente al hardware, sino que el mismo sistema nos va a dar algún tipo de herramienta como para simplificarnos la vida, digamos, porque si yo como programador quiero sacar algo por pantalla o quiero, no sé, pedir un dato por teclado o sacarlo por red, ir y programar, no sé, la placa de red, tengo que programar un driver, tengo que programar un montón de cosas que digamos, sería prácticamente imposible para un programador de sistemas programar. Entonces el sistema operativo nos da interfaces, nos da bibliotecas o nos da herramientas como para poder hacer esto. Por último, nos provee servicios a los programas de aplicación a través de un conjunto de llamadas estándar, que sería esto de acá, esto que les mencionaba antes.
Estas acciones se resuelven a través de una implementación que puede representarse en capas. Muchos de los modelos que nosotros vamos a ir estableciendo siempre son modelos en capas, donde una capa está de alguna forma comunicada con la capa inferior y así sucesivamente con la superior. Y donde podemos ver en este grafiquito que vamos a tener un programador de sistemas que se va a comunicar contra lo que es el sistema operativo y las funciones que este me facilita, y un programador de aplicaciones que está por ahí un poquito más arriba de lo que es el acceso al sistema operativo. Pero siempre estas utilidades o servicios van a tener algún tipo de comunicación con el sistema operativo y me van a permitir comunicarme con el hardware. Da prioridades. No entendí eso, si es viejo o nuevo, no tengo reloj puesto. Puede ser viejo, sí, ya pasaron 2 minutos. Ah, está bien, da prioridades sería en cuanto exacto, a la ejecución de un proceso u otro proceso. Está bien lo que está diciendo Matías, digamos. Da prioridades y veremos más adelante qué tipo de prioridades puede tener. Tengan en cuenta que estamos en la introducción. Esta introducción es en el libro son prácticamente 2 unidades, donde va a hablar de forma general de todo lo que administra el sistema operativo, y después en cada una de las unidades las vamos a ir viendo en detalle y, digamos, mucho más profundo y analizando qué es lo que hace en particular en ese módulo barra unidad, digamos, del sistema operativo. Ustedes, a ver si tengo un poquito más acá para hablar. Hablo sobre este. Ustedes cuando ejecutaron o crearon sus programas, nunca tuvieron en cuenta, no sé, qué otro programa había corriendo. No había en ese momento, o sea, en el momento que ustedes crearon su programa, lo ejecutaban y para ustedes era lo único que estaba pasando en ese momento en el equipo informático, en la computadora. Lo que vamos a ver nosotros es que aparte de su programa va a haber otros programas. Es más, puede ser que sus programas generen varios procesos en el mismo momento y tengan que competir por el uso de la CPU, de la memoria, del disco, de lo que sea. Sigo con la siguiente. Otro punto importante, digamos, para definir un sistema operativo es el kernel. El kernel va a ser la porción del sistema operativo que se encuentre en memoria. Digamos, el sistema operativo, no todo el sistema operativo va a estar en memoria principal, sino que solo una parte. Esto, digamos, por una razón, digamos, de espacio, ya que si yo coloco todo el sistema operativo en memoria, podría prácticamente consumir eh, toda la memoria que tengo disponible. En cambio, si yo, como sistema operativo, subo a memoria solo la porción de código que me permite administrar, no sé, el manejo de la memoria, la administración de procesos, la comunicación, la concurrencia, todo lo que sea la gestión de las entradas-salidas, como dice ahí, o del hardware, de alguna forma lo estilizo para lo que necesito ejecutar en cierto momento. Seguramente en algún momento necesitaré alguna función que el kernel, que no está cargada en el kernel, y el sistema operativo la tenga que levantar de memoria secundaria, o sea, de disco, cargarla a la memoria y ejecutarla. Esta es una definición importante, digamos. Siempre el sistema operativo va a tener una partecita pequeña en la memoria. Digamos, la idea es que sea lo más pequeña posible, pero no tan pequeña como para que
cada vez que tenga que requerir algún tipo de recurso, acceso o lo que sea, el sistema operativo tenga que ir a buscar esa funcionalidad a la memoria secundaria. Ya vamos a ver, creo que es en la segunda unidad, cómo cargar módulos en el kernel. Vamos a ver los distintos tipos de módulos, cómo cargar alguna partecita, cómo ver qué módulo tenemos instalado. Esto, si tienen instalado ya el Linux, pueden tirar un release, barra, uy, tiran un release, o tiran un cat barra proc barra list, o tiran un name -a, y con todo esto pueden saber qué módulo, qué versión del kernel están corriendo. Digamos, esto se aplica mucho en los sistemas operativos Linux, donde yo puedo en caliente cambiar el módulo, digamos, no todos los Linux lo permiten, ¿no? Pero podría agregar módulos o appliance al módulo y en caliente poner en ejecución ese módulo del sistema operativo. O directamente, digamos, compilar, no sé, una nueva versión del kernel y cargarlo con un reinicio, cargar una nueva versión de un kernel. Eso igual lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, vamos a analizar al sistema operativo con dos orientaciones, digamos. La primera orientación que va a ser desde el punto de vista del usuario. Nosotros como usuarios requerimos algo de un sistema operativo que, no sé, que sea fácil de utilizar, que sea, digamos, que tenga algún tipo de interfaz que nos permita comunicarnos con el sistema y con el hardware, no sé, una interfaz gráfica, una interfaz de consola, algún otro tipo de las interfaces modernas que tenemos, las interfaces por voz, no sé, podría ser cualquier tipo de interfaz. Y a ver qué es lo que pretende el usuario, no sé, que el sistema operativo arranque lo más rápido posible, o que me permita como usuario diferenciarme a mi usuario de otro usuario. Algo muy importante hoy en día porque, no sé, por ejemplo, desde una computadora hoy en día accede toda la familia digamos, con el mismo usuario por ahí, y no estaría bien, o sea, accede el padre para trabajar, la madre para comprar en Mercado Libre y el hijo para entrar a la clase de Zoom del colegio, y lo hacen todo con el mismo usuario. Entonces el sistema operativo me podría a mí permitir crear varios usuarios para que las conexiones sean distintas. Obviamente, si tienen una sola computadora no van a ser en el mismo momento, porque físicamente no pueden, pero si son en distintos momentos lo podría realizar. Y otro punto de vista es cómo el sistema operativo, digamos, asigna y controla los recursos. Gestiona la memoria, gestiona las entradas-salidas, todo lo que mencionamos antes, gestión de procesos. Entonces vamos a entrar primero desde el punto de vista, digamos, de los usuarios. Vamos a hablar un poco de sistemas monotarea, monousuario. Esto para los que son más 30 o que tuvieron no sé, un hermano o hermana más 30, saben de qué estoy hablando, digamos, un sistema donde yo me logueaba y era el único usuario que podía tener ese equipo en un momento, y solo podía ejecutar un programa a la vez. Esto para los que, como les decía antes, tienen más 30, es el DOS. Todas las versiones de DOS son monotarea, monousuario. Entonces lo que me permitía a mí era, el sistema operativo arrancaba, gestionaba todo lo que era la memoria, gestionaba lo que iba a ser mi proceso,
y me entregaba la línea de prompt como para ejecutar un programa, ejecutaba un programa y ese programa lo único que hacía era copiarse en la memoria y una vez que el programa retornaba, si el programa estaba correcto de alguna forma realizado, eh, me retornaba nuevamente una posición de memoria que el sistema operativo DOS entendía y nuevamente tenía el control del prompt. En los sistemas modernos esto ya no es así, digamos, va a haber un sistema multiprogramado donde voy a tener N aplicaciones corriendo en algún momento. Entonces, estos sistemas ya viejos están preparados para ejecutar solo una tarea a la vez, no pueden ejecutar más de una en forma concurrente. También entiendan que vamos a hablar de concurrencia, eh, interfaz para un solo usuario, una sola sesión de trabajo, transfiere el control de la máquina a la aplicación que va a ejecutar si solo interviene a demanda, esto básicamente es lo que les mencioné recién, y los ejemplos son, bueno, MS-DOS, Palm OS, y algún otro más que haya quedado por ahí. Eh, por ahí esto alguno no escuchó hablar o sea, no escuchó hablar de la versión de DOS original, creo que era a partir de la 2 creo que salió DOS o de la 3, pero sí hoy en día las computadoras, para ahorrarse licencias, cuando uno compra una computadora viene con un DOS, digamos, de fábrica o sí, un FreeDOS o alguno de esos, como para no pagar la licencia de Windows. Alguno trae Linux también, pero se utiliza mucho eso ahora. Se podría correr en la máquina virtual que ustedes armaron, una versión de DOS como para ver. Si no, la consola CMD de Windows está basada en lo que es el DOS. Obviamente no es lo mismo, pero digamos la interfaz de la consola tiene esa dirección, digamos, esa onda. Eh, Seguimos hablando un poquito más de sistemas. Multitarea, monousuario. Estos por ahí también, estos ya los deben haber manejado. Eh, Hoy en día es habitual utilizar estos sistemas operativos en PC de escritorio, digamos, ya prácticamente al que le quedó un XP está un poquito desactualizado, ¿no? Pero para que tengan en cuenta, son los sistemas donde puedo correr N procesos, o sea, puedo estar, no sé, navegando en internet, revisando correos electrónicos, escuchando música, todo al mismo momento, o creo yo como usuario, entre comillas, ¿no? Que es al mismo momento, pero con solo un usuario de sesión. Entonces, eh, digamos, ahí el sistema multitarea monousuario me permite de alguna forma la simultaneidad de procesos, o lo que se conoce como multiprogramación, o procesos concurrentes, pero no me permite distintos usuarios. Y bueno, ahí pongo algunos ejemplos de Windows XP, NT Workstation, Windows 2000, OS2, Mac, digamos las versiones viejas de Linux Workstation. Ya estamos hablando de equipos, de sistemas operativos no tan actuales. Tengan en cuenta que a partir de Windows, eh, bueno, XP tenía, pero no era de fábrica, ¿no? Había un par de programadores que armaron un XP que permitía ser obviamente multitarea como es, y ser multiusuario. A través de algunos software permitía que varios usuarios se logueen al mismo momento al equipo. Otro concepto que tienen que tener en cuenta que ya si puede ser un sistema
multiusuario, ya al ser multiusuario ya es multitarea. O sea, una, una propiedad comprende a la otra propiedad. O sea, que sea multitarea no quiere decir que sea multiusuario, pero sí que sea multiusuario comprende el concepto de multitarea. Acá hay otro tipo de ejemplos habituales de estos sistemas. Multitarea monousuario, bueno, todos los Windows 95, Windows 98. No recuerdo, no era un sistema operativo, ¿no? Windows 3.11 o 3.1, pero no recuerdo si era multitarea o si intentaba hacer multitarea. No, hace tanto que no lo corro y no lo emulo que no lo recuerdo. O sea, me permitía a mí ejecutar un montón de aplicaciones, pero no recuerdo si lo podía hacer de forma simultánea. Creo que sí, creo, pero estoy tratando de recordar, no sé, 25 años atrás y no tengo tanta memoria, o 15 años, que cuando fue la última vez que lo emulé en una máquina virtual. Eh, Windows 95 sí es multitarea, Windows 98 también, Windows Millennium Edition también, y bueno, eh, todos todos los sistemas que hoy en día manejamos son multiusuario. Y, como les decía antes, al ser multiusuario también son multitarea. Esta, digamos, el concepto de multiusuario no es un concepto nuevo, sino que ya en 1969, como menciono ahí, digamos, los sistemas operativos Linux estaban preparados para ser multiusuario, pero por la capacidad que tenían en ese momento de hardware, no, lo, no tenían la posibilidad, digamos. ¿Esto qué quiere decir? Yo para tener un sistema multitarea y multiusuario tengo que tener un hardware para que en una máquina se ejecuten dos procesos o más, porque como mínimo va a haber una sesión de cada usuario conectado y después cada usuario va a poder correr n procesos dentro de su sesión. Y esto implica que el hardware va a estar mucho más exigido. Y los ejemplos de acá son, los que les pongo acá son las versiones de, algunas versiones de Linux o de como es de Windows, todo lo que son server y todos los que son workstation hoy en día también, desde Windows 7, Vista, Windows 8, Windows 10, todos estos sistemas ya son multiusuarios. Y algunos de los sistemas que por ahí no conocen, los mainframe de IBM, ya eran multiusuario. Los mainframes son equipos, eh, ¿cómo decirlo?, muy utilizados en lo que es el ambiente de los bancos, donde tengo consolas o sesiones de usuarios que se conectan y hacen, no sé, consultas a una aplicación del banco, y son distintos usuarios. Yo necesito tener varias conexiones de distintos lados para no sé, consultar, que digamos, que cada cajero consulte algo o que eh, cada empleado que necesita tener información de la base central consulte algo. A ver si me olvido de algo. Desde el punto de vista de los sistemas, desde el punto de vista de los sistemas vamos a analizar, bueno, todo lo que les mencionaba antes, cómo se asignan los recursos, cómo gestiono la memoria, el espacio de almacenamiento, gestión de la entrada-salida y cómo ejecuto los programas de los usuarios. Cómo lo tengo organizado en función
de la memoria. Acá tenemos un grafiquito como para orientarnos. Ya empezamos a hablar un poquito más del hardware en sí, del equipo. Y digamos, la primera barrita que tenemos acá son los registros. Yo por ahí les nombré algo de los registros internos de la CPU. Bueno, esos registros internos de la CPU tienen la misma velocidad de comunicación, digamos, que la CPU, entonces los voy a tener arriba de la pirámide de la velocidad. Después voy a tener memoria caché, que puede ser, no sé, de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, depende de los parámetros constructivos del microprocesador, pero sería una memoria que no es la memoria principal, que está dentro del procesador, o por lo menos estoy tratando de recordar si en algún momento la calle estuvo fuera, no recuerdo, pero yo siempre la tuve con el concepto de que la calle está dentro del procesador, y que lo que me permite a mí es comunicarme mucho más rápido con la memoria. Después voy a tener la memoria principal, como hacemos la RAM, digamos, DDR1, 2, DDR3, DDR4, lo que ustedes manejen. Después voy a tener el disco electrónico, disco magnético o CCD, cualquier tipo de disco. Disco magnético sería los floppy, las unidades de disco floppy, ya mucho no se utilizan. El disco óptico, CD, DVD, Blu-ray, sí, alguna versión poco utilizada de los discos ópticos. Y por último voy a tener cintas magnéticas. Esto seguramente nunca escucharon hablar, salvo los que hayan recursado el cuatrimestre pasado o el anterior, que algo les mostré, digamos, a final de la cursada, les muestro algunas cintas, les muestro las capacidades, etcétera. Pero lo que quiero que tengan en cuenta es que la velocidad de crecimiento, esto va desde los más rápidos, que están en la parte superior de la pirámide, hasta los más lentos, en la parte inferior. Y también el tamaño que voy a tener, o sea, de estos registros, van a ser mucho menores que el tamaño de la memoria caché. La memoria caché va a ser mucho menor en tamaño, en mega, giga, lo que sea, que la memoria principal, y la memoria principal va a ser mucho menor en tamaño que el disco. Bueno, y acá puede haber algún tipo de diferencia, porque ya los discos magnéticos hoy en día no se utilizan y los discos ópticos tienen una capacidad estándar. Y acá el disco rígido va ya no sé cuál es la máxima, creo que los últimos discos que compramos son de hasta 16 teras en servidores, no sé, en Workstation. Eh, a ver, Facundo dice, en las cintas guardaban información así como los rollos de las fotos de antes. A ver, las cintas, si alguna vez viste un floppy, eh, es una mezcla entre un floppy, o sea, un disquete, o sea, tienen el material magnético de un disquete y un cassette, es más, es un cassette de música, pero de una alta capacidad. Ya en su momento se lo mostraré. Y tengo capacidades de 3 teras, de 6 teras, pero es muy parecido a lo que es un cassette de música, pero un poquito más marcado a lo que es un floppy de disco. Eso sí, la velocidad de transferencia son muy lentos, muy, muy lentos. Por ejemplo,
yo hago un backup en las autopistas y un backup de 5 teras, serán más o menos 2 cintas, una cosa así, puede llegar a tardar hasta 24 horas en copiarse de un servidor a estas 2 cintas. Y, digamos, obviamente, cuando empiezan a copiar consumen un montón de memoria, digamos, son dispositivos bastante lentos. Y estaba bueno eso. Dice, en la cinta guardada información así como los rollos de las fotos de antes, no. Y estaba, bueno, eso se dañaban o algo, pregunto porque se dejaron de usar. Las cintas no se dejaron de usar nunca. ¿Eh? Las cintas hoy en día se siguen utilizando, lo que pasa que nosotros como usuarios finales, digamos, como usuarios rasos, digamos, con digamos, que no tenemos que guardar información, salvo que querramos hacer un backup, lo hacemos en un disco rígido, en un pendrive o algo por el estilo. No necesitamos tener demasiada información guardada por mucho tiempo. Las cintas lo que te proporciona es a empresas hacer backups. Esos backups te permiten, de alguna forma tenés un montón de reglamentaciones que hay a nivel Estado, que te piden, no sé, que tenés que guardar 10 años de información o 5 años de información, dependiendo del ámbito que estés. Y estas cintas magnéticas, se siguen utilizando. No es que se dejaron de utilizar. Lo que pasa es que nosotros como usuarios, nadie tiene una unidad de cinta para hacer backups de la información que tiene en el disco rígido. Pero normalmente lo que utilizan es discos ópticos, haces un backup en DVD o algo así. En las empresas también se hacen backup en DVD. Lo que pasa es que los DVD o los CDs o todo este tipo de discos ópticos tienen una fecha de vencimiento, que significa que a los 5 años los DVDs pueden llegar a tener alguna descomposición de la película óptica que tienen y se te arruina. Tenés que tenerlos digamos, tenés que tenerlos guardados en un ambiente muy controlado en humedad y temperatura, porque si no se te levantan y no los podés leer. Y las cintas no, las cintas las podés guardar. Yo tengo cintas de hace 15 años que obviamente hace bastante que no intento leer una de 15 años, pero una de 5 años y hasta 7 años he levantado y no tuve un problema en levantar la información. Y bueno, y sí, si se te dañan como cualquier cosa, digamos, es muy poco probable de recuperar, pero se podría recuperar también. Y después, bueno, el concepto de volátiles y no volátiles, lo tenemos de los discos rígidos para abajo. Entonces, si les quito la alimentación, ¿qué pasa con la información? Las volátiles, si les quitas la alimentación, se pierde el, el contenido. Las no volátiles no, se permanecen. Pero sigan, creo que alguno, si escuchó hablar de, ay, ahora no me sale el nombre, unidades ZIP, por ahí si alguno escuchó hablar de unidades ZIP, Sí, sí. eh, también ese tipo de, no eran cintas, pero era algo parecido a un floppy de 100 megas o 200 megas, una cosa así, pero tienen el mismo principio. Sí, o en 250 megas. Eh, estarían dentro de los discos magnéticos. Ya prácticamente no se utilizan, los floppy no. Bueno, no se me olvidó nada.
Entonces estamos hablando de la arquitectura ahora de los sistemas informáticos, como para ir ambientándonos un poco en dónde vamos a correr nuestros programas que se van a terminar transformando en procesos, y para entender un poquito el concepto que les mencionaba antes, la simultaneidad, la multiprogramación, la concurrencia, todos temas nuevos que ustedes no manejaron hasta el momento. Entonces, la arquitectura que yo voy a tener de mi sistema informático puede ser, puede estar contenida en alguno de estos tres casos, ¿no? Primero, un sistema de un solo procesador. eh, Pueden tener procesadores secundarios que no son de propósito general. Nosotros cuando hablemos de procesador, vamos a hablar de procesadores de propósito general, que son los procesadores que se encargan de las tareas, digamos, de cualquier tipo de tarea que podemos realizar en el equipo informático. Después va a haber procesadores que son de algún tipo de propósito particular, que puede, digamos, confundirse con el concepto de procesador, que sí puede llegar a ser un procesador, pero es de un propósito particular. El ejemplo, otra vez para los más 30, es el coprocesador matemático que venía con el 386, que era un coprocesador, digamos, los procesadores de propósito particular también son llamados coprocesadores. Eh, digamos, este coprocesador hacía todas las cuentas de punto flotante digamos, de la 386, que en su momento la 386 no manejaba. Y para los que tenían una 386, tener un coprocesador matemático era como que eras, digamos, trabajabas en la NASA y estabas por lanzar un cohete a la Luna, prácticamente una cosa así. Era básicamente una porquería, ¿no? Pero una 386 hoy en día creo que en el, como es, en un reloj de pulsera, el procesador que viene es mucho más potente que una 386. Pero digamos, era un procesador que acompañaba todo el procesamiento de punto flotante. Eh, por ahí algo eh, más actual para los que son gamers. ¿Hay algún gamer en la audiencia? Deben ser la mayoría. ¿Son todos gamers? Pero a ver, esos gamers a los que yo me refiero es que tienen la silla, que tienen los auriculares con el micrófono, con todo. Digamos, no el gamer, yo también soy gamer y juego con lo que hay, ¿no? Bueno, ese tipo de gamer no, digamos. Yo digo el gamer que se pone 50.000 pesos en una placa de... El youtuber, básicamente. Claro, el tipo que se pone 50 lucas en una placa de video con un procesador gráfico bastante potente. Bueno, ese procesador secundario de alguna forma, que procesa todo lo que es gráfico, es un procesador de uso particular. Tengo una 750 Ti y un i5, y podría ser, Luciano. Eh, entonces, ese procesador extra que voy a tener para procesar todo lo que es la GPU de video y todo eso, ese es un procesador secundario. Yo si quiero ejecutar algo con ese procesador, que tenga que ver, no sé, con pasaje de memoria a disco, no lo va a ejecutar ese procesador. Entonces, ese tipo de procesadores son procesadores que ejecutan algo en particular. En ese caso, es lo que es este video. Después lo que voy a tener puede ser que tenga en el hardware otro tipo de chips, no sé, los chips de comunicación, de red, con los periféricos, chip de comunicación con la memoria. No los voy a tomar como procesadores.
Lo que dice Luca, y los que tienen 2 procesadores en un mismo mother, bueno, ya ahí vamos vamos de a poquito. Estamos hablando por ahora de un procesador. Doy un ejemplito más y ya agarro ese tema. Otro ejemplo, ya esto es muy específico, como para, no siempre los sistemas informáticos van a ser, o voy a tener un sistema informático con un sistema operativo, y no siempre van a ser o computadoras de usuarios, workstation, como somos nosotros, o servidores de donde, no sé, corren aplicaciones, digamos, grandes de empresas. También puede ser el caso de, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, o en realidad las 2 empresas donde trabajo, tenemos un firewall. Un firewall es un dispositivo de comunicación que me permite de alguna forma securizar todo lo que es el tráfico de red. Y en ese firewall tiene un procesador principal que es el que se encarga de procesar toda la info que le viene al procesador, al firewall. En realidad el procesador ejecuta lo que va, la información que va al firewall, pero tiene un procesador adicional que es para todo lo que tenga que ver con encriptación de la información. O sea, los firewall lo que me permiten también a mí es armar una VPN o armar conexiones encriptadas. Y cuando el firewall, cuando el procesador del firewall está ocupado y necesita ejecutar algún tipo de encripción del canal, lo hace este procesador secundario. O sea, le saca trabajo al procesador, al procesador principal, pero solo lo que tenga que ver con la encriptación de la información. Entonces, este procesador sería un procesador secundario. Un segundo, ahí vuelvo. Miki, vení. Ahí volví, otro ejemplo, este ejemplo lo vi hace poco, me puse a ver un par de videos de YouTube de la Play 5 y estaban comentando de que la parte de comunicación de no sé qué parte a qué otra parte de la Play 5 tenía unos pequeños procesadores que lo que hacían era comprimir la información, o sea, trabajaban como compresores de información y después lo transferían de un punto a otro, para no darle la tarea de, de compresión al procesador principal, que obviamente el procesador principal siempre va a ser un procesador mucho más caro que los procesadores secundarios. Caros en el sentido digamos, de la realización y de que si yo tengo ese procesador ocioso, va a ser caro, va a ser una pérdida muy grande de procesamiento. Y entonces la Play 5 lo que tenía era un procesador de un lado de un bus, de un bus, hacia el otro lado, que tenía un descompresor y tenía otro procesador que hacía digamos, la tarea de descompresión. Unos pequeños procesadorcitos, digamos, que se encargaban de esto. Y se ve que con eso mejoraban mucho la transferencia. A veces tenemos cuellos de botellas en el procesamiento, y bueno, lo que hacían con esto era, no sé, comprimían en una memoria SSD que tiene la Play, lo comprimían ahí y después lo transferían a donde lo tenían que transferir,
lo copiaban en el destino y lo descomprimían. Otro tipo de ejemplo. Entrando en el segundo tipo, en el que mencionó Luca, dice, y los que tienen dos procesadores en un mismo mother, ahí lo que sucede es, comenzando, digamos, desde los comienzos de los sistemas de multiprocesadores, los viejos sistemas informáticos, cada procesador físico, o sea, cada cucaracha, digamos, cada procesador físico ocupaba un slot del mother, ¿no? Hoy en día, nosotros, como mencionaron ahí, un i5, un i5 es un sistema multiprocesador porque dentro de un mismo chip tienen n procesadores. Los primeros sistemas multiprocesador tenían procesadores físicamente separados, o sea, un integradito con, no sé, 200 patas que iba al slot 1 y otro integradito al slot 2. Y bueno, los sistemas, este tipo de sistemas comparten memoria, entrada, salida, y lo que van a tener que tener es algo que los comunique entre sí. O sea, sí o sí, si yo tengo dos sistemas eh, digamos, trabajando en multiprocesamiento, alguien me va a tener que ordenar a la hora de ejecutar proceso, porque si yo no me entero de lo que está ejecutando el procesador 2, y soy el procesador 1, en algún momento puede ser que pise información o que ejecute algo que el otro ya ejecutó o que todavía está esperando un resultado y yo todavía no lo ejecuté, digamos, voy a tener que tener una comunicación. Entonces, los procesadores o los sistemas multiprocesador son asimétricos o simétricos. Esto puede depender de varias cosas, puede depender del hardware o, o del mismo sistema operativo. Pero tengan en cuenta que hoy en día, como usuarios, estamos parados acá, ¿no? Si alguien está parado acá, en un sistema de un solo procesador, está lagueando mal, no le da, digamos, por ahí el que tiene algún Android medio viejito, pero ya calculo que no. No creo que nadie tenga un Android un teléfono Android con un solo procesador, porque no le daría, me parece, ni para correr nada. ¿Qué más? Bueno, y esto que para ustedes es algo nuevo, si alguno vio esto es porque trabaja en alguna empresa o en algo así, pero hay sistemas en clúster. ¿Qué significa un sistema en clúster? Que hay N equipos informáticos trabajando coordinadamente para procesar información. Ya no es que tengo N procesadores, tengo N equipos informáticos que tienen N procesadores. O sea, son máquinas como si fuesen, no sé, todas las máquinas que tenemos hoy en día, que estamos conectados acá, trabajando para un mismo pool de procesamiento. Yo en este caso lo que voy a hacer es, les voy a dar el ejemplo de alguna de las autopistas como para que lo vean y van a ver lo que es multiprocesamiento en clúster. Bueno, acá es los sistemas multiprocesador, el ejemplo, bueno, el i5 o el i7. Yo puse el ejemplo del i7 porque en su momento tenía un i7, ahora tengo un i5. Me cambiaron la máquina porque la otra falló. Las máquinas hoy en día, esta es una tecnología que maneja Intel,
el simultaneous multitrading. También vamos a ver un ejemplo de cómo funciona el multitrading. El i7 creo que son 4 procesadores que trabajan juntos, que a su vez tienen hilos de ejecución, que tienen 2 hilos de ejecución cada uno. O sea, nosotros cuando entremos a las capacidades que tiene nuestro sistema y nuestra CPU, vamos a ver que va a haber 7 procesadores. Entonces, si alguno después entra al administrador de dispositivos, va a ver que tiene varios procesadores, y no quiere decir que todos esos procesadores que figuran dentro del administrador de dispositivos sean procesadores en sí. Posiblemente tenga una tecnología de esta SMT o el concepto general, digamos, así lo llama Intel, pero el concepto general se llama hipertrading, donde tengo varios hilos de ejecución. ¿Qué es lo que me permite a mí un sistema de multiprocesador? Primero, tener mayor rendimiento. Yo puedo estar ejecutando 2 procesos distintos en un mismo momento, o sea, uno en cada procesador. Si yo tengo un sistema de un solo procesador, lo que voy a hacer es una división en el tiempo. O sea, primero voy a ejecutar un proceso o una partecita de ese proceso, voy a cortar ese proceso hasta donde llegue, o entero, o lo que sea, dependiendo del tipo de ejecución, y voy a agarrar el segundo proceso y lo voy a ejecutar, y nuevamente lo voy a cortar, y así con el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Por ahí, si no terminé de ejecutar el primero, vuelvo al primero, pero hago una división en el tiempo y lo voy partiendo en pedacitos y lo voy ejecutando, por ejemplo. En el caso de un multiprocesador, podría estar un proceso en el procesador 1 y otro proceso en el procesador 2. O sea, ¿qué significa proceso? En un proceso podría estar escuchando música, y esa reproducción de música lo sacaría por un procesador, y en otro proceso, que estaría en otro procesador, podría estar escuchando, no sé, o viendo un video de YouTube, o escuchando esta call. Entonces, lo que me va a permitir a mí es un mayor rendimiento. Después, economía de escala. El concepto de economía de escala viene a que si yo armo un procesador, ¿me quieren consultar algo? Escuché ahí un audio, pero no me pareció. El concepto de economía de escala es que cuando uno arma un i7, esto, obviamente nunca armé un i7 en un laboratorio, pero cuando se arma un procesador, normalmente lo que se hace es multiplicar el conocimiento que se adquirió al hacer uno. Si yo tengo que utilizar 4 procesadores, como tiene un i7, lo que hago es replicar en la pastilla del procesador, en el silicio de alguna forma, todo el conocimiento que tengo de ese procesador 4 veces. Entonces estoy ahorrándome el desarrollo por 4. Y bueno, otra de las características que tengo, ya por ahí esto estaría aplicado en algún tipo de sistema, como mencionaba Luca antes, voy a tener mayor fiabilidad. ¿Qué significa que tenga mayor fiabilidad? Si yo tengo 2 procesadores y hay dos procesadores físicamente separados, si alguno de los procesadores sufre algún daño, podría quitar ese segundo procesador o ese procesador que tiene algún tipo de daño y seguir ejecutando. O sea, obviamente el equipo se va a reiniciar, se va a apagar, me va a tirar algún error, pero si todavía está apto alguno de los dos procesadores, lo podría sacar al que está dañado y seguir ejecutando.
El ejemplo, a ver, a mí esto me ha pasado en un servidor en Autopista del Oeste. Me pasó que en uno de estos sistemas que tenemos que trabajan en clúster, ese sistema que estaba trabajando en clúster tiene dos procesadores físicos y en un momento, de un día para otro, dejó de andar un procesador en un proceso de facturación o algo por el estilo. O sea, era bastante importante que siga funcionando todo. Entonces lo que hicimos es, primero nos dimos cuenta de que estaba fallando el procesador por todo lo que nos indicaba el servidor. Nos decía que el procesador 2 tenía un problema, y lo que hicimos fue sacar el procesador 2 directamente del equipo y ejecutamos todo en el procesador 1. Obviamente tuvimos que apagar todo, volver a encender todo, y salimos con la rueda de auxilio, digamos, de la situación, pero salimos airiosos, ¿no? De todo esto. ¿Qué pasó después? Llamamos al servicio técnico de HP, porque es un HP 550 o algo por el estilo, una cosa así. Y a las 48 horas nos trajeron un procesador nuevo. Pero, un segundo. Mire, se levantó Jazmín. Otro punto es lo que mencionamos antes de tipos de multiprocesador, donde puedo tener, digamos, un procesamiento, como les decía, asimétrico, donde voy a tener un procesador que se va a encargar de distribuir las tareas, y otro procesador que se va a encargar de recibir las tareas que le da el procesador principal. Eso sería una de las soluciones. Y otra de las soluciones, cuando es simétrico, hay un control por soft o por hard. O sea, va a haber un hardware, pequeño hardware, que distribuya las tareas a uno u otro procesador. O el mismo, digamos, y aparte, o podría ser o el hardware que lo distribuya, o el software digamos, que lo permita, digamos, distribuir, porque va a haber sistemas operativos que funcionen o que estén adaptados para multiprocesamiento asimétrico. Un ejemplo es el Solaris de Sun, que lo que permite es, a nivel sistema operativo, trabajar en multiprocesamiento de forma simétrica. O sea, el sistema operativo es el que se va a encargar de despachar un proceso a uno u otro procesador. Y bueno, sistemas en clúster. También tenemos dos tipos, asimétrico o simétrico. El primer caso es, uno trabaja y el otro está a la espera de que suceda algo, y si sucede algo, entra en acción y continúa con la ejecución. O de alguna forma simétrico, donde puedo tener un control por hard o por soft también. Este tipo de control de ejecución simétrico por hard nunca vi. Yo los controles digamos, el manejo que siempre tuve de los sistemas en clúster fueron a través de un soft. El VMware, que les menciono que se tienen que bajar para instalar una máquina virtual en su versión Workstation o Player, la versión hogareña, digamos, la versión para usuarios finales, pero la versión para empresas es el VMware SXI, donde yo instalo un sistema, un hipervisor, que lo que va a hacer es encargarse de administrar el clúster en sí. Yo ahora les voy a mostrar. Me voy a conectar
a una de las empresas a ver qué onda, si puedo. Calculo que el primero, los sistemas, ¿voy a tirar un plato? Tirame el plato en la cabeza ya que estamos. Los sistemas que ustedes manejaron son o de un solo procesador, los más viejitos, o multiprocesador. Bueno. No es normal tener un sistema en clúster en la casa de uno. Son sistemas bastante caros. Vamos a ver ahí. Sí. Bueno. Si acá ven algo. Fíjense, el sistema de clúster tiene dos servidores. Los servidores están marcados acá, con IPs. Acá tienen otro. Y esto que tienen acá son todas las maquinitas virtuales que están corriendo en este momento sobre ese clúster. Esto es como si tuviesen, acá hay de todo, Windows, Linux. Esto es los sistemas operativos invitados, ¿no? Los guests que están corriendo acá adentro. Pueden ser cualquier sistema operativo que el VMware permita correr. Por ejemplo, este servidor físico fíjense, tiene 256 GB de RAM, más o menos. Es un DLED 580 generación 8 y tiene 30 procesadores. ¿Por qué? Porque tiene dos procesadores físicos, 15 procesadores por socket y a su vez tiene el SMT que les mencionaba antes dividido 2, o sea tenemos 60 hilos de ejecución, posibles hilos de ejecución. Exacto, los data centers normalmente utilizan sistemas en clúster. Utilizan como estos o alguno similar. Entonces, acá lo que voy a tener es una alta disponibilidad de procesamiento, porque cualquiera de estos procesadores podría estar atacando cualquiera de estas máquinas. O sea, atacando en el sentido de ejecutando, ¿no? Fíjense el uso de la CPU y el uso de la memoria. La otra ventaja que tengo en este tipo de sistemas es que, supónganse que le cae una bomba nuclear a este equipo, y si no estuvieran tan excedidos en memoria, podría levantar todo lo que está en este equipo en el otro, o viceversa. La idea del sistema en clúster sería eso. Fíjense, Profe, una pregunta.
El otro, el que tiene ahí, ¿también es una cosa física o es virtual ese? Estos que están acá, este y estos que Ese están es en, físico. este es Sí, ¿y el físico. otro? ¿También? Estos que Ok. están en verde, no. Estos son todos virtuales. Ah, ok, perfecto. Fíjate, Gracias. acá tengo uno solo. Este es otro clúster que está separado. Que ve, tiene solo un equipo. Después tenemos otros que tienen dos equipos. Pero sería que todas estas máquinas virtuales están corriendo en este clúster, que el clúster tiene, como es dos servidores. Podría tener un clúster con más servidores, 3 servidores, 4 servidores, 10 servidores, lo que sea. Eso sería respecto a los recursos en clúster, los utilizo mucho mejor, mucho más eficientemente, de alguna forma. Eh, digamos, tener un sistema en clúster no es que yo con 2 computadoras en mi casa puedo armar un sistema en clúster. Básicamente lo que tengo que tener, se los voy a dibujar así más o menos, para tener un sistema en clúster necesito primero un equipo, después, supongamos, voy a hacer más o menos lo que tenía ahí, ¿no? Que eso tenía 2 procesadores, un equipo de alguna forma duplicado, o el equipo 1, equipo 2. Disculpe, ¿un equipo duplicado mediante software? No, un equipo físico. Ah, ok. Fíjate que ahí tenía 2 equipos distintos, eh, 2 equipos distintos, o 2 equipos físicamente distintos. Fíjate cómo se llama uno y cómo se llama el Sí, otro. sí. Uno Sí, es sí, ahí lo. 580G7 y el otro es un 580G8. Son distintos, pero tienen que, para que puedan correr en clúster, tienen que tener algún tipo de compatibilidad en el procesador. Entonces, estos procesadores que tenía esta CPU 1, si lo puedo hacer más chico, CPU 1, CPU 2, CPU 1, CPU 2. Estos son 2 equipos físicos, este y este son 2 equipos físicos, que de alguna forma los voy a tener que comunicar hacia un storage. Storage sería un dispositivo de almacenamiento que contiene discos rígidos. La comunicación de estos equipos la voy a tener que hacer contra el storage. Ahí, ¿no? Supongamos eso. La conexión en estos servidores es por placas de red Ethernet, están conectados a 1 giga, pero esta conexión podría ser fibra óptica, y SCSI, no sé, cualquier tipo de conexión. Y acá voy a tener un montón de discos, o sea, acá voy a tener muchos discos. Acá, discos físicos, discos rígidos, vamos a ponerlo así, saben de qué estamos hablando. Rígidos, entre paréntesis, muchos terabytes. Ah, eso no se los mostré. Por ejemplo, fíjense la capacidad. 74. No, no es nada acá. Esto de acá. Si tengo la totalidad. No. Pero bueno, mira, la capacidad acá está así. 5 teras, 7 teras, 7 teras, 19 teras. Y el tipo de. Acá. Y el tipo de disco que tengo. Entonces, todas estas maquinitas virtuales las voy a terminar alojando acá, ¿no? Voy a poner maquinitas acá, una maquinita, otra maquinita. Todo esto con la abstracción
del hipervisor de máquinas virtuales. Estas son todas maquinitas, esto puede ser un Windows, un Linux, un DOS, un Windows 2003, 2016, estos puntos suspensivos. Esto Claro, cada disco rígido va a ser como una computadora, más o menos. a ver, vos no es que instalás discos rígidos por computadora, sino que todos los discos rígidos hacen un pool de información. Ujú. O sea, que significa que todo esto va a tener muchos teras, no sé, como tenía ahí en el, no sé, 24 teras que puedo poner máquinas virtuales. No quiere decir que después acá en un disco rígido haya un Windows, en otro disco rígido haya un Linux, sino que puede ser que parte de un Linux esté acá, parte de un Windows esté ahí, otra parte esté ahí. Como que es todo un pool para ser utilizado por el clúster. Y lo que va a hacer el procesamiento es dividirse el procesamiento entre los dos equipos y después a su vez cada integrante del clúster va a hacer también su trabajo de multiprocesamiento, porque puede ser que agarre el procesamiento de la CPU 1 o la CPU 2. Esto es, después viene por acá, digamos, esto ya va. Obviamente acá hay mucha más electrónica que esto, ¿no? Pero entonces puede ser que la CPU esta esté agarrando una máquina virtual que está parte en un disco y parte en otro, y esta CPU está agarrando otra que está por acá. Pero esa sería básicamente la idea. ¿Y qué pasa si se te corta, por ejemplo, se te corta la comunicación acá o directamente muere este servidor? Bueno, si vos tenés suficiente memoria y suficiente CPU para seguir ejecutando todo lo que tenías con este servidor, lo podés ejecutar. Eso ya nos ha pasado y es muy probable de que se pueda ejecutar. Y si hay algo que no funciona porque está muy cargado el servidor, bajás alguna maquinita menos importante, alguna máquina virtual de todas las que tenemos acá, y, y como ese, digamos, terminás de ejecutarlo con lo que podés. Bueno, esto sería como para ver un ejemplito. Siguiendo un poco con la presentación. Esperen que me voy a desconectar, así no quedo consumiendo memoria. Eh, Después hay otros conceptos que tenemos que empezar a manejar, que son el tema de las interrupciones. Las interrupciones, cada vez que yo ejecute una instrucción de operación, el sistema informático lo que va a hacer es verificar si hay interrupciones, y si hay interrupciones va a tener que atender esa interrupción. Si la prioridad de la interrupción es mayor a la que, digamos, al nivel que yo estoy corriendo, la va a atender, y si no, va a tener que esperar. Y bueno, todo eso lo va a tener que manejar el sistema operativo. Después voy a tener la posibilidad eh, de ejecutar interrupciones por software, por demanda, por algún tipo de error, que significa como programador podría pedir algún acceso a un hardware o algo por el estilo a través de una interrupción por software. Eso lo puedo hacer en el momento de la ejecución como usuario. Eh, y no entre interrupción e interrupción perdón, y no entre instrucción e instrucción como son las interrupciones. Y bueno, y esto es una,
seguimos con toda la intro de todo lo que vamos a ver durante la materia. Gestión del procesador, cómo gestiono el tiempo de procesamiento, cómo va a ser el scheduling de los procesos, y cómo vamos a tener que ver cómo se guardan los estados del proceso interrumpido o del proceso que sale de ejecución y entra a otro. Digamos, yo si ejecuto por ejemplo, un proceso que cuenta, va incrementándose de a uno, ¿no? Entonces yo voy contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me interrumpen a mí. Si me interrumpen y tengo que salir de ejecución, tengo que guardar digamos, en qué estado de la cuenta terminé. Terminé, no sé, en 8, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando vuelva otra vez a la ejecución, sepa que el siguiente número en la cuenta va a ser el 9, ¿no? Entonces, entra el otro proceso en ejecución, se ejecuta, hace todo, y después tengo que volver yo como proceso. Vuelvo a la ejecución y tendría que seguir contando. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Otra vez, me interrumpen nuevamente. Bueno, todo eso digamos, va a tener una operatoria, va a tener un módulo encargado para todo lo que es la gestión del procesador y que va a tener que guardar estados. Ya veremos cómo se guardan esos estados, cómo se llaman y qué valores y qué campos guardan. Todo lo que tenga que ver con la gestión de la memoria. Gestión de la memoria, acá está. Gestión de la memoria, cómo voy a asignar la memoria, digamos, vamos a ver de forma histórica cómo se venía asignando con los viejos sistemas y cuál es el concepto de la memoria actual, digamos, cómo es la distribución de la memoria actualmente. Vamos a manejar el concepto de memoria virtual, que va a ser la memoria que tengamos disponible, que no va a ser, o sea, que la memoria, ustedes saben que la memoria física, la memoria que usted conoce como RAM, es mucho más cara que la memoria que puedo llegar a tener en un disco rígido. Entonces, lo que vamos a hacer con esta memoria virtual es utilizar parte del disco como si fuese memoria RAM, y de alguna forma es una memoria más económica en ese sentido. Y bueno, también parte de la información se va a guardar en caché. Nosotros vamos a poder guardar información en el caché. Algo que por ahí no les mencioné, cuando hablé de, a ver si me queda algo de multitrading. No, se los menciono ahora, antes de que cambie de tema. Yo les hablé de CMT. Yo les dije que el simultaneous multitrading podía tener por ejemplo, este es vamos a hacer el i7 que tenía ahí, ¿no? El i7 que mencionaron. El i7, sabemos que tiene 4 procesadores. Esos 4 procesadores van a tener un área de memoria de registros chiquitita, ¿no? Y después, parte de ese procesador va a tener un área de caché local. Esto sería entonces caché, registros. Después lo que voy a tener es, si yo tengo un i7 y el ejemplo que les daba ahí,
lo que tenía, acá, era de alguna forma cuadruplicado el procesador. Tenía cuadruplicado el procesador. Y el concepto de SMT lo que me permite a mí es tener, vamos a hacerlo así, medio que me va a quedar medio fulero, pero en realidad lo tendría que haber hecho así. Voy a tener dos líneas de ejecución, o dos pipes de ejecución. Entonces, yo podría estar ejecutando un proceso en este pipe, o en este thread, y otro proceso lo podría estar cargando en este thread de ese procesador. Y ahora sí, dividirlo. Ahí. Y además lo que podría tener es un caché, no sé, de segundo nivel. Tener un caché de segundo nivel. Entonces, parte de la información podría tenerla acá, parte de la información podría tenerla acá, pero siempre la información que tenga acá va a estar duplicada acá. Fíjense que yo no hago el caché de segundo nivel más chico que el de primer nivel, digamos, este es mucho más rápido que este, pero a su vez este es mucho más pequeño que el caché total que tengo de segundo nivel. Entonces, esta comunicación con el negro. Medio feucho me salió, pero. Y después, bueno, voy a tener la comunicación con el mundo exterior. Podría tener a su vez también un sistema multiprocesador físico, digamos, como les mencionaba antes, y tener 2 y 7 conectados en multiprocesamiento. Pero lo que quiero que vean es que supónganse que tienen un proceso A y un proceso B a ejecución. Cargo el proceso A al primer núcleo, lo podría tener acá. Después podría tener un proceso B, un proceso C en cada uno de estos procesadores. B, C, D. Y cada uno podría estar ejecutando un proceso distinto. Esto sería A, B, C, D, serían procesos. ¿Qué es lo que me permite a mí hacer el SMT, el multitrading o el hipertrading? Si yo tengo un proceso lo que me permite a mí es ir y cargarlo en algún thread de ejecución de alguno de los procesadores. No quiere decir que se ejecute, pero ya lo puedo cargar, o sea, gano en el tiempo de carga. Entonces, podría estar ejecutando, agrego E en un SMT. Entonces, yo en este momento estaría ejecutando A, B, C y D. Supongamos que terminó A, yo no tengo que ir a buscar el proceso E para su ejecución, sino ya lo cargué.
gané tiempo de alguna forma. Y ya lo ejecuto y ya estoy ejecutando prácticamente al instante. Esto, digamos, tiene sus ventajas y sus desventajas. La primera ventaja es que mientras que yo estoy procesando A, B, C y D, puedo ir cargando E. Pero, ¿qué pasaba si, por ejemplo, si A terminaba, digamos, para ejecutar E, se tenía que cumplir alguna de las condiciones, no sé, de que A terminaba en 0, ponele, y A no terminó en 0. Entonces, yo lo cargué y no lo necesitaba ejecutar. Entonces, perdí tiempo o perdí de alguna forma ejecución del procesador para ir y cargarlo en el thread de ese núcleo. Entonces, digamos, los software para aprovechar lo que es el SMT tienen que estar adaptados o tienen que estar enfocados al SMT, si no, no tiene mucho sentido. Y la información, lo que les quería mencionar también es que si la información que tengo en la memoria, yo acabo de tener memoria física, estos son los 4, 8, 16 GB de RAM que tengan ahí. Memoria principal. Si yo tengo un valor n acá, ese valor n, este valor n del proceso n del proceso A, por ejemplo, también lo voy a tener que tener acá. Ahí y acá. O sea, la información que está en caché es información que está, a su vez, en la memoria y en cada uno de los niveles del caché. Yo puedo trabajar con este valor n e ir incrementando la cuenta que hacía con ese proceso de más 1, más 1, más 1, más 1, pero en algún momento lo voy a tener que refrescar acá, porque por ahí lo que puede pasar es que ahora el procesador o el núcleo 1 no agarre mi proceso A y lo agarre el 2. Entonces lo voy a tener que ir a buscar a algún otro lugar, o ir a buscarlo a la memoria que va a ser más lento, o ir a buscarlo acá, traerlo y cargarlo acá, si lo ejecuto con el segundo núcleo, o con el tercero, o con el cuarto, con el que sea. Entonces, ese tipo de cosas también lo van a tener que tener en mente a la hora de entender lo que es la multiprogramación. Y bueno, nos sirve también como para introducir el concepto de SMT. Después sacar algo en caliente sin que pase. Esto, Matías, esto me quedó. En los data centers en los que se sacaban en caliente cuando hay un error, los discos o los equipos, en base a eso explicaron algo así. A ver, en caliente, estoy pensando. Lo que suele pasar es los equipos que en clúster. ¿Te ayudo, Has? Para, quédate quieto. Ahora que se lo metió para adentro. Ahí está, dale ahora. Abrochate bien, decime cómo te abroche el cierre. Disculpen. Lo que seguramente les dijeron es que, a ver, los equipos, ustedes normalmente en sus equipos hogareños tienen un disco o dos que trabajan por separado. Cuando cuando se arma un servidor, los servidores tienen un pool de discos, y ese pool de discos se conectan, que esta es justo la última unidad, lo último que vamos a ver, se conectan a través de un RAID de discos. Ese array de discos lo que nos permite a nosotros es tener algún tipo de fiabilidad mayor. ¿Qué significa? Yo puedo tener un RAID, lo que se conoce como RAID 5, con 5 discos rígidos,
de los cuales uno no se utiliza para almacenar espacio físico, digamos, del servidor, sino que se mantiene como una réplica de la información que se va generando. Entonces, puede ser que falle alguno de los discos y este disco extra que tiene, que en realidad no es disco extra, sino que está dentro de ese RAID, se activa en ese momento y, digamos, sigue trabajando en caliente. Calculo que se referían a eso con respecto a las bases de datos. Pero, a ver, en un equipo en clúster, si vos sacás un microprocesador, no explota, digamos, no va. En caliente no se puede hacer, no digo que explota, pero se produce un error, no sigue funcionando. Lo mismo si sacás un slot de memoria o si sacás un disco que no está en RAID, deja de funcionar. Lo que sí, en el sistema en clúster, si vos tenés dos servidores que están dentro del clúster y por alguna razón uno de los servidores se apaga, el otro, si el clúster está configurado y bien configurado, levanta todo el contenido del otro clúster y sigue funcionando. Perdón, del otro servidor y sigue funcionando. Me fui un poquito del tema, pero me había quedado colgado eso ahí. También otro de las unidades que vamos a ver es toda la gestión del almacenamiento, o file system. Vamos a ver distintos file system. Vamos a ver FAT32, FAT16, como es que se dice, X2 y todas las versiones X que tiene Linux. Vamos a hablar un poquito de NTFS. El cuatrimestre pasado no incluí nada en análisis, pero sí algunas menciones de cómo funciona el NTFS en particular. Después todas las interfaces de aplicaciones que vamos a tener, digamos, a través de librerías del sistema operativo. Y bueno, lo que es la siguiente unidad, la unidad 2, vamos a ver algunos ejemplos de GUI, de NUI y de interfaces de consola que se manejan. Recuerden que esto es la intro, ¿no? Esto es el tráiler de la película. Este es un concepto que van a tener que empezar a manejar, que es los niveles o anillos de privilegio que tiene un sistema operativo, donde nosotros como usuarios vamos a estar corriendo aplicaciones a este nivel. Esas aplicaciones van a hacer llamadas a lo que es APIs o System Call del sistema operativo, y esas APIs o System Call van a tener una comunicación con cada módulo del sistema operativo. A su vez, por ejemplo, el módulo de no sé, gestión de procesos va a tener un scheduler, un programa que se encarga de distribuir los procesos que están en ejecución para pasarle el control a la CPU, digamos, a la CPU o las CPUs que yo tenga en mi sistema informático. Y digamos, entiendan que todo lo que está en estos tonos de celestes y azules corre a nivel kernel. O sea, esto está en memoria, mínimo. En memoria voy a tener que tener un gestionador de memoria, un gestionador de procesos, un gestionador de entradas-salidas y los buffers de entradas, salidas y accesos al file system, que también van a estar dentro del kernel. Puede ser que incluya otros módulos dentro del kernel y los agregue dentro de este anillo. Esto es un ejemplo de una ejecución de un proceso. Esto, digamos, es en un sistema que trabaja, ¿cómo es que se dice? Con niveles de privilegio. Si yo correría un programa en DOS,
no corre de esta forma. Como esto corre en un sistema DOS, no tenía niveles de privilegio, lo que me permitía a mí era, digamos, conectarme al hardware sin ningún tipo de impedimento. No había un intermediario, digamos, si bien el sistema operativo me daba acceso a algún tipo de driver o algo, yo como usuario podía ir y, no sé, escribir en la memoria de video, escribir en un disco, escribir en la placa de red directamente. No había impedimentos. En cambio, los sistemas modernos, cuando incluyen digamos, niveles de privilegio, cuando yo ejecuto un proceso a nivel usuario y quiero ejecutar una función que tengo acá en esta API o una system call, esa system call hace una llamada al kernel, y el kernel es el que atiende esa llamada y, digamos, me da algún tipo de respuesta. Digamos, cada vez que yo quiera acceder a la memoria, al disco, o, ¿cómo se dice? O a un dispositivo de entrada-salida, la hago a través de esa API, el kernel me responde o ejecuta lo que, digamos, le paso información por parámetros, y en función de esos parámetros me da una respuesta, y nuevamente vuelvo a la ejecución del usuario a su nivel, digamos. Si no, si yo de alguna forma salto esta barrera sin entrar al modo kernel, estoy haciendo lo que hacen algunos virus. Digamos. Los virus, la idea de un virus es correr a nivel kernel. Aprovechan, no sé, alguna vulnerabilidad del sistema operativo o alguna vulnerabilidad de alguna aplicación para poder correr en modo kernel y tomar control de todo. Al tener control de todo, de ser, no sé, el proceso init en Linux o ser system en Windows, puedo hacer cualquier cosa. Y al hacer cualquier cosa tengo el control del equipo remoto, o de la máquina, digamos, no necesariamente de forma remota. La clase que viene les voy a mostrar algo, digamos, que hicimos hace un par de años, un hackeo de una máquina de un equipo de ahí de la autopista, para que vean qué es lo que pasa, digamos, qué control tengo. Bueno, esto sería el sistema operativo, lo que les mencionaba antes, va a gestionar niveles de protección, me va a dar ejecución en modo kernel, ejecución en modo user, y a su vez cada modo va a tener su stack separado, porque si por más que yo ejecute en modo separado, las pilas son, el stack es el mismo en modo kernel y en modo usuario, podría ser cualquier cosa. Acá es, bueno, a través de una system call pide un servicio al sistema. Acá es a través del timer de interrupción, a través del scheduler. Yo quiero ejecutar un programa, lo agrego al scheduler, pero siempre va a haber un intermediario que va a ser el sistema operativo o el kernel. Si quiero acceder esto se accede a una página en memoria, ya veremos. Es muy abarcativo esto, estoy hablando de prácticamente todas las unidades de la materia en una presentación, pero si no se impacientan, iremos viendo punto por punto cómo es cada cosa. Y el último es si quiero acceder a un dispositivo a través de un device driver digamos, de algún fabricante que se va a adaptar a ese sistema operativo. Esto es lo mismo que gestión de memoria, gestión de procesos. Está bien, vamos con esto. Hoy la hacemos bastante corta, ¿eh? Así que esto ya lo mencionamos: gestión de la memoria, procesos, archivos, seguridad. Vamos a hablar de proceso.
es un programa que utiliza un tiempo compartido de la CPU. Ya el programita que ustedes armaban en el lenguaje de programación, digamos, que programaban en el momento, era un programa y no sabíamos qué pasaba, digamos, el sistema operativo, ustedes digamos, del lado del sistema operativo no sabían qué pasaba. Bueno, ahora van a enterarse qué es lo que hace el sistema operativo del otro lado, digamos, quién los atiende del otro lado de la ventanilla. Entonces, ¿cómo el sistema operativo se va a encargar de crear, borrar procesos, suspender, reanudar, sincronizarlo, y mecanismos de interbloqueo, que también es otra unidad que vamos a ver. Todo esto lo vamos a ver en cada una de estas unidades. Crear y borrar procesos. Dentro de 2 clases vamos a empezar a crear procesos y tener hijos por todos lados. Suspender y reanudar sería matarlos o frenarlos. Y después vamos a ver la forma de sincronizarlos, porque supónganse que van a tener 2 procesos, ¿no? 2 procesos que quieren acceder al mismo lugar en el mismo momento. ¿Cómo los voy a atender? ¿Qué voy a tener que hacer? Digamos, vamos a tener que encontrar algún mecanismo, o el sistema operativo nos va a tener que dar algún mecanismo para que pueda, digamos, pueda atender a ambos procesos sin que suceda algo que me perjudique al sistema. Sí, yo quiero agarrar con dos programas que se ejecutan, no sé, modificar la pantalla, ¿no? Y va a depender de cuál llegue primero. Y por ahí no es la idea eso. La idea era otra, digamos, que primero sea uno y después el otro, o viceversa. Eso lo vamos a ver. Gestión de la memoria. Para que la CPU pueda procesar información, debe poder ejecutarse código y datos ubicados a memoria. O sea, esto, cuando vimos la intro de von Neumann, hablamos de que íbamos a tener datos y memorias datos y código en memoria. Vamos a tener que ver qué parte de la memoria está siendo utilizada, qué parte de la memoria está en libre, qué parte de la memoria dejó de utilizarse y la tengo que liberar. Entonces, vamos a ver todos los mecanismos que tiene el sistema operativo para controlar todo esto. Otro punto importante es el tema de la compartición de memoria. Yo voy a tener, por ejemplo, aparte de que voy a tener dos procesos en ejecución. Un segundo. Aparte de tener 2 procesos en ejecución, se va a dar el caso de que pueda tener que 2 procesos quieran acceder a la memoria al mismo código. O sea, yo quiero, no sé, que la información que viene por red se cargue en un buffer en memoria y después de que la procese, la envíe otra vez por red a otro host. Entonces, o no sé, o la muestre en pantalla. Va a haber un proceso que se va a encargar de traerlo del exterior y cargarlo en la memoria, pero va a haber otro proceso que va a leer esa información de la memoria y mostrarla en pantalla. Entonces voy a tener que tener algún tipo de sincronización o de comunicación, y a su vez esa porción de memoria va a tener que estar compartida para 2 procesos. Porque, digamos, si nosotros hablamos de que necesitamos tener seguridad a la hora de la ejecución, tenemos que entender que un proceso no va a poder pisar o leer o modificar la información de otro proceso. Si no, estamos complicados, digamos. Si el Chrome puede, digamos, acceder a la información que estoy, digamos, en el OBS, que es el programa que está grabando la charla,
ya estoy generando algún tipo de conflicto. Entonces los procesos van a tener su propia memoria de datos, de código, de stack, de heap o de lo que sea, sus archivos abiertos, digamos, todos sus datos, y otro proceso va a tener sus datos también en particular, pero en algún momento los voy a tener que comunicar y vamos a ver cuáles son los métodos de comunicación, a través de una memoria compartida, a través de una cola de mensajes, de un pipe, de lo que sea, ya lo veremos. ¿Qué más? El sistema operativo debe proporcionar los medios para guardar información en distintos medios de almacenamiento, magnéticos, sólidos, ópticos, cintas, etcétera, y dispositivos que los controlan. Entonces, acá esto tiene que ver todo lo que tenga que ver con el gestor de almacenamiento, que el gestor de almacenamiento no va a depender del tipo de hardware que yo tengo. O sea, el file system, si ustedes hacen no sé, un DIR en un CD o en su disco físico, digamos, la reproducción de la ejecución es similar en los dos, no hay cambio. Por ahí de un cierto nivel para abajo sí va a trabajar distinto, pero va a haber una capa ahí transparente que va a manejar de forma similar, sea un disco rígido, una cinta magnética o un disco óptico. Y bueno, y todos los métodos que voy a tener de creación, borrar archivos, borrar directorios, crear directorios, asignar espacio, ver el espacio que tengo libre, utilizar el disco como caché, y toda digamos, esto va a ser, lo último va a ser la comunicación entre el dispositivo en particular y el sistema operativo, que eso sí va a ser a través de un driver o algo que me permita acceder a una unidad de floppy o a un disco o a un CD. Esto es algo de los que les mencioné recién, de que también va a haber una parte del sistema operativo que me permite a mí securizar digamos, el ambiente de cada uno de los procesos, en función de la CPU, de la memoria, de los archivos y de los distintos usuarios. Y en particular a estos tres puntos que son la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad. Digamos, la integridad sería que el dato que yo quiero leer o escribir sea el que realmente es el que estoy buscando leer o escribir. En el ejemplo que les di recién de que tengo dos procesos que están escribiendo en un mismo lugar, si yo con un proceso escribo a ese lugar y con el otro lo voy a leer, y siempre es en ese sentido, estoy confiado de que la información es lo que quiero leer. Pero ¿qué pasa si viene otro proceso y me modifica el dato? Ya el dato ya no es íntegro. Entonces tengo que de alguna forma segurizar ese ambiente. El tema de la confidencialidad tiene que ver con que haya niveles de privilegio a nivel usuario, a nivel kernel, y también el sistema operativo me permita de alguna forma diferenciar entre usuarios y sesiones de conexión hacia el sistema. Y bueno, la disponibilidad puede ser un tema como les mencionaba antes, en un clúster, o que el sistema operativo me permita realizar algún tipo de backup. Esto es el sistema distribuido. Ya les mostré el meme final. Sistemas distribuidos. Un sistema distribuido es un conjunto de computadoras físicamente separadas y posiblemente distintas, interconectadas para proporcionar funcionalidades de los recursos del sistema. Yo les mostré un sistema distribuido. Cuando ustedes vieron el sistema de clúster de los dos servidores, es un sistema distribuido, porque tengo dos equipos distintos, conectados, separados físicamente, y que proporcionan funcionalidades. Otro sistema distribuido sería una página web, o podría ser un
servidor FTP, un servidor DHCP, digamos, lo van a ver, digamos, mucho más ampliamente en laboratorio de computadoras, me parece que es la que es correlativa a esta, la siguiente materia a esta. Ahí van a ver todo lo que son los sistemas operativos en sistemas distribuidos. Y bueno, los tipos de sistemas, algunos ya se los mencioné antes, o sea, un sistema cliente-servidor, yo tendría que tener una aplicación, un proceso corriendo en mi máquina, y del lado del servidor un proceso escuchando peticiones y respondiéndolas. Después puedo tener sistemas P2P o peer, que lo que me permiten a mí es, de alguna forma, no tener un servidor del otro lado, sino que somos todos pares en la generación de información. Esto es, no me sale, Torrent o Ares o algunos de los sistemas P2P que puedan encontrar en Internet. En sistemas mixtos y puros, creo que mixtos sería donde todos tienen el mismo nivel, perdón, puros donde todos tienen el mismo nivel, y mixtos es, no sé, los torrent, que yo tengo una semilla y a través de esa semilla accedo a los distintos sistemas. Y por último, bueno, un sistema web, un servidor web de Internet, donde no ingresa un solo usuario a la página web, sino ingresan N usuarios al mismo momento y hay un servidor escuchando esas peticiones. Recuerden que todo esto es una intro. Hoy no van a entender nada, es como para ir ambientándolos en el ecosistema que vamos a empezar a hablar. Porque si uno no entiende conceptos de este tipo, de multiprogramación, de sistemas que están distribuidos, de que puedo tener N procesadores, de que puedo tener N hosts trabajando en simultáneo, no va a entender los conceptos que vamos a ver más adelante. Y esto me quedó como, hoy es viernes de sistemas operativos, normalmente porque los viernes le doy una modificación a la presentación, y estoy 2 horas mirando la presentación a ver qué puedo agregar, sacar o lo que sea, y me quedó Skinner. Así que bueno, por hoy sería todo esto. Espero no agobiarlos de toda la información, pero sepan de que va a ir de a poquito la cosa ahora. Ahora vamos a empezar a dividir en módulos cada uno de los temas, y va a ser mucho más enfocado a ese tema, 2 clases, 3 clases, y así con cada una. ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere aportar algo? Por el momento, lo único que pretendo que se instalen es el Linux. Instales el Linux, traten de hacerlo arrancar, y faltan por lo menos 2 clases más, porque tenemos que ver gestión de procesos y ahí recién vamos a poder utilizarlo. Pero por lo menos para ese momento ya ténganlo preparado. Lo que pueden repasar es, si quieren mirar los videos del cuatri pasado, lo pueden ver y ya arrancan con algo. Es más, podrían ver este video del cuatrimestre pasado a ver qué aporté y qué no, y ya está. Bueno, así que lo voy a cortar acá el video, así no es demasiado. Mirá, entró para el saludo final.